Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar o te voy a dar varias soluciones a por qué tu Apple Watch no está enviando notificaciones. Esto me ha pasado a mí varias veces y debido a la experiencia que tengo solucionando este problema decidí realizar este video, puesto que esto te puede estar pasando a ti y esta puede ser la razón por la que estés mirando este video. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este bello canal, ya que estaré haciendo muchísimos videos acerca de tu iPhone, de tu Apple Watch, de iPads, de todos los productos Apple en general, y no solamente de productos Apple, sino de toda la tecnología en general. Además de los videos que ya se encuentran aquí publicados en este canal, puede ser que cualquier que sea tu problema, tu inconveniente o cualquier cosa que necesites, puede ser que ya tenga yo un video hecho aquí en el canal, así que pásate por el mismo y no dudes en suscribirte para que no te pierdas los futuros videos. Bueno, dicho todo esto, comencemos con este video. Bien, como te dije al inicio, puede ser que tú tengas el mismo problema que yo he tenido en ocasiones, y es que no me están llegando las notificaciones. A mí específicamente no me llegaban las notificaciones de la aplicación WhatsApp. O sea, normalmente aquí en WhatsApp, cuando me llega una notificación en el iPhone, pues siempre me llega aquí en el Apple Watch, y pues hace unos días dejó esto de suceder así de repente sin yo hacerle absolutamente nada. Tras haberme sucedido esto, pues yo implementé varios métodos de solución de problemas hasta que pude solucionar esta falla de que no me llegaban notificaciones, y aquí te voy a enseñar una por una. La primera es bastante obvia, es asegurarte siempre de que tu Apple Watch esté conectado correctamente a tu iPhone, ya sea esto siempre encendiendo el Bluetooth. Siempre, en todo momento, la conexión Bluetooth de tu iPhone debe estar encendida, al igual que la conexión Bluetooth aquí en tu Apple Watch, para que siempre se encuentren enlazados. Eso ya lo verás aquí en la configuración de tu Apple Watch, le das aquí. Y el Bluetooth debe estar siempre aquí encendido en tu Apple Watch y en tu iPhone para que siempre se comuniquen. La manera de saber si tu Apple Watch y tu iPhone están en comunicación es dándole aquí. Como pueden ver, si subes esto aquí te va a decir, te va a mostrar con este pequeño celularcito en verde o este iPhone. Eso quiere decir que el iPhone y el Apple Watch sí están en comunicación. Cuando esto aparece en rojo, este iPhone pequeño verde que está aquí aparece en rojo o tachado, quiere decir que no se están comunicando, y por esa razón tu Apple Watch no envía notificaciones de tu iPhone. La posible razón número 2 es que tú tengas las notificaciones por alguna razón apagadas dentro de la aplicación de Apple Watch. Como puedes ver, aquí te encuentras dentro de la aplicación y pues le das a notificaciones, y dentro del menú de notificaciones asegúrate de tenerlas siempre encendidas, aquí donde dice indicador de notificaciones, y pues ya puedes jugar aquí con el tipo de notificaciones que quieres ver. También puedes ir directamente a la aplicación que no te está mandando. Por ejemplo, yo tengo aquí el listado de todas las aplicaciones que tengo instaladas, pero específicamente la que no me estaba mandando era esta, que es WhatsApp. Aún estando aquí encendido, siempre lo que vamos a hacer es apagar las notificaciones y volverla a encender para que esto dé una autorización nueva a nuestro Apple Watch para que podamos recibir las notificaciones de esa aplicación en concreto. Y pruebas. Aún si te sigue sin funcionar, vas a irte a tu Apple Watch y vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a abrir el menú de configuraciones, vas a ir directamente hasta donde dicen las notificaciones, que regularmente es el primero, y pues vas a asegurarte de tener encendidas las notificaciones dentro de tu Apple Watch también, no solamente en el iPhone, sino que también aquí en tu Apple Watch. Otra razón puede ser dentro de la aplicación directamente, que no te está mandando notificaciones. Si nos vamos aquí, entramos a la aplicación de WhatsApp, le damos a configuración y nos vamos a notificaciones. Tenemos que asegurarnos de que las notificaciones dentro de la aplicación también se encuentren encendidas, y para que el Apple Watch repita o emule las notificaciones, tenemos que asegurarnos de que las notificaciones se vean ahí en la pantalla bloqueada. También en la configuración de notificaciones general de nuestro iPhone, esto debe de estar encendido. Le damos aquí a notificaciones, nos vamos a la aplicación en cuestión, que en este caso nuevamente es WhatsApp, y nos aseguramos de que las notificaciones aparezcan aquí en pantalla bloqueada y que estén encendidas. Ojo con esto, que tus notificaciones aparezcan en la pantalla bloqueada no quiere decir o no significa que se van a leer los mensajes específicos, puesto que tú puedes darle aquí a donde dice previsualizar y seleccionar esta opción donde dice si desbloqueaste. O sea, se va a enseñar en la pantalla que llegó una notificación de WhatsApp, pero hasta que no desbloquees el teléfono no va a ser legible el mensaje. O sea, va a decir notificación de WhatsApp, pero no va a ser legible, no van a poder leer lo que sea que te hayan mandado en WhatsApp. Así que asegúrate de tenerlo aquí donde dice previsualizar, tenerlo en si desbloqueaste.
y normalmente está esto como predeterminado, pero si no lo tienes de esa forma, pues asegúrate de colocarlo así. Otra razón por la que esto puede estar sucediendo es que tu Apple Watch necesite alguna actualización, así que te vas aquí a las opciones de tu Apple Watch, le das aquí a donde dice general y buscas una actualización de software. En el caso de que tu Apple Watch esté desactualizado y necesite una, pues te va a dar la opción aquí de actualizarlo. Eso puede solucionar no solamente ese, sino cualquier otro problema que esté presentando tu Apple Watch del cual tú no te estés dando cuenta, porque hay problemas que suceden detrás de escenas o en el fondo. Y como último recurso, como yo siempre digo, o penúltimo, porque ya el último sería reiniciarlo de fábrica, pero como penúltimo recurso sería apagar y encender tu Apple Watch y también tu iPhone. Solamente para apagar el iPhone debes dejar presionado estos botones aquí, el de volumen arriba y el de apagar, y apagas tu iPhone. Y el Apple Watch se apaga dejando este botón de aquí abajo pulsado, y también de la misma manera te van a salir esas opciones. Simplemente lo apagas, los vuelves a encender y compruebas si esto funciona. Les admito que esta fue la solución a mi problema cuando yo tenía el Apple Watch que no me llegaban notificaciones. Esta fue la solución y pues esto fue lo que hice, apagar y encender ambos dispositivos, así como que volvió a enlazar una nueva línea de comunicación entre ellos y pues comenzó a darme las notificaciones pertinentes en mi Apple Watch. Y pues como ya te decía, el último ya recurso de todos es reiniciar de fábrica tu Apple Watch. No tu iPhone, pero sí tu Apple Watch. Para hacer esto es igual, en vez de dejar pulsado esto para apagar, dejas pulsado la corona y te va a dar la opción de reiniciar el Apple Watch de fábrica y ya vas a tener que volver a configurar todo desde cero como si fuera un reloj totalmente nuevo y enlazarlo nuevo con tu iPhone. Así todo va a funcionar y se va a reiniciar. Y pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido alguno de estos tips para poder recibir notificaciones correctamente en su Apple Watch. Eso no importa qué serie de Apple Watch tengas, esto va a ser el mismo principio para todos, ya que la línea de comunicación entre un Apple Watch y el iPhone suele ser la misma sin importar el modelo. Puedes tener ya sea el último, el Apple Watch Ultra, como puedes tener el Series 3, como puedes tener el Series 7. Cualquier Apple Watch va a ser de la misma forma que se realizan estos procedimientos. Así que una vez más, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.